Hoy día veremos dos métodos para recibir sanidad divina, por medio de los dones del Espíritu Santo y por ungir con aceite en el nombre del Señor. Como saben, en estas clases estamos aprendiendo no solo a recibir sanidad sino también a ministrarla, para poder ser canales de bendición. Empecemos recibiendo sanidad a través de los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:9 dice, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este es un método distinto a los que hemos estudiado. En este método no depende de la fe de la persona que recibe sino de Dios. ¿Qué son los dones de sanidades? Son manifestaciones sobrenaturales del poder sanador de Dios que fluyen de un individuo a otro. Todas las cosas que recibimos de Dios son dones. Por eso, en cierto sentido toda sanidad es un don, pero no toda sanidad es una manifestación del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu son iniciadas por el Espíritu Santo. Debemos notar que este pasaje nos habla de dones de sanidades, es decir, nos habla en plural. Esto quiere decir que hay un tipo de don para cada enfermedad. Por ejemplo, hay gente que tiene una unción especial para casos de vista, y en sus campañas casi todos los ciegos o gente con problemas de visión son sanados, otros con problemas de huesos, o de tumores, o cualquiera sea la enfermedad. A veces estos dones vienen acompañados de otros, como la palabra de conocimiento, una porción del conocimiento de Dios respecto a eventos pasados o presentes, o el discernimiento de espíritus, una visión en el mundo espiritual respecto a los espíritus que sean de Dios, sean humanos, o del diablo. En mi ministerio, he visto este don, a través de la palabra de conocimiento. Muchas veces sé que parte del cuerpo de la gente está mal. Recuerdo un servicio, al principio de mi ministerio, cuando era pastor asistente de la iglesia La Palabra de Fe de Callao, ciudad portuaria en el Perú. Estaba empezando una serie de enseñanzas basadas en la sanidad divina. Después de la adoración, empecé a sentir las zonas del cuerpo en que la gente estaba enferma. Mucha gente fue sanada de diversas enfermedades. Al final de la predica, cuando se hizo el llamado para sanidad, no había ningún enfermo, todos habían sido sanados. En Hechos 8 del 5 al 8 vemos los dones de sanidades en acción en el ministerio de Felipe, el evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Notemos que aquí dice que las sanidades eran de cojos y paralíticos. Evidentemente Felipe tenía dones de sanidades para las enfermedades específicas de parálisis y cojera. Los dones de sanidades son manifestaciones específicas de sanidad, para gente específica, con necesidades específicas, en momentos específicos. La gran evangelista Kathryn Kuhlman tenía muchos de estos dones en sus reuniones. Dios le daba palabra específica, acerca de enfermedades que tenía la gente. Los dones de sanidades, son sanidades que Dios inicia. Y ocurren cuando el Espíritu Santo desea. En 1 Corintios 12:9 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Notemos que estos dones no son de la persona, sino del Espíritu Santo. La persona solo es un canal por el cual la persona puede fluir. Una vez en Chile un pastor me presentó en una campaña como un ministro que tenía el don de sanidad. Yo le dije a la congregación, que yo no tenía nada, pero que Dios me usaba al ministrar a los enfermos y Él era el que sanaba a la gente. Es lo mismo que tuvo que hacer Pedro en la sanidad del cojo en la puerta del templo La Hermosa en Hechos 3:12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Si el mismo apóstol reconoció que no ni fue su poder, ni por ser buen cristiano, no, el sanador es Jesús. Y en los dones del Espíritu, la gente no sana por el ministro, es el Espíritu Santo, cuando quiere y a quien quiere, y usando a quien quiere. El hombre es solo un canal por medio del cual puede manifestar estos dones. A pesar de esto debemos estar preparados y dispuestos para ser usados cuando el Espíritu quiera sanar a alguien. Ahora veamos el siguiente método, ungiendo con aceite en el nombre de Jesús. En Santiago 5,
1:4-1:5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubieren cometido pecados, le serán perdonados. Este es el método de sanidad divina en el que se requiere menos fe del enfermo. Pero eso no significa que no se requiera fe, pues, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De ahí vemos que la fe es necesaria para poder recibir la sanidad. La pregunta es cómo obtenemos la fe para recibir nuestra sanidad. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Nuestra fe para recibir sanidad viene de estar oyendo la palabra de Dios. Es interesante notar, que en este verso se usa la palabra griega rima para palabra. Rima significa una materia o tema específico, es decir, una materia o específico acerca de la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír, por los temas específicos de la palabra de Dios. De ahí vemos que la fe para recibir sanidad viene por estar oyendo una y otra vez lo que Dios dice acerca de la sanidad divina en su palabra. Si quieres tener fe, recibir tu sanidad, tendrás que estar oyendo una y otra vez Isaías 53:4-5. Mateo 8:17 y Primera de Pedro 2:24, donde dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y dolencias y, que por las llagas de Jesús fuimos curados. Al ir a la palabra de Dios sabrás la voluntad de Dios respecto a su voluntad. Y como dice en Primera de Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Marcos 1 del 40 al 42 vemos una historia que nos muestra la voluntad de Dios respecto a la sanidad divina. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. El leproso sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero no sabía si era la voluntad de Dios sanarlo. En este pasaje Jesús muestra su voluntad hacia las enfermedades. Él tiene misericordia del enfermo y lo sana. Cuando Jesús le dijo al leproso, quiero, sé limpio, le estaba diciendo al mundo que él quería sanar a todos los hombres. Su voluntad es sanarnos. En 3 Juan 2 volvemos a ver la voluntad de Dios respecto a la enfermedad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más nos encontramos con la voluntad de Dios. Él desea que tengamos salud. Él no desea que estemos enfermos. Entonces, al hacer la oración de fe por sanidad, estamos orando la voluntad de Dios, pues Dios quiere que estemos sanos. Volviendo a la unción con aceite, podemos ver que en este tipo de oración, el enfermo llama a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y hagan la oración de fe por él. Los discípulos de Jesús usaron este método en Marcos 6:13, cuando Jesús envió a los 12 de 2 en 2, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En este tipo de oración, el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, y es un punto de contacto en el cual el enfermo desata su fe para ser sanado. Pero notemos que no es el aceite sino la oración de fe que hacen los ancianos de la iglesia lo que sana al enfermo. En la Iglesia Católica han reemplazado esta oración por sanidad por un sacramento que llaman extrema unción. Bueno, nosotros tenemos la unción por una oración para preparar al enfermo para la muerte. Sin embargo, nosotros tenemos la unción extrema, que se encuentra en este pasaje que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Es decir, el enfermo no morirá, el enfermo se salvará y se levantará de la cama totalmente sano. Y hay algo más que dice este pasaje, y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Muchos enfermos piensan que Dios no los va a sanar porque han hecho muchas cosas malas. Se sienten indignos de recibir el perdón de Dios. Sin embargo, aquí dice que sus pecados les serán perdonados. Así que, si no tienes fe para recibir sanidad por ti mismo,
anda y llama a los ancianos de la iglesia para que te unjan con aceite y hagan por ti la oración de fe. R. W. Chambak cuenta esta historia. Él estaba predicando en una iglesia acerca de la unción con aceite, y al final del culto le entregó botellitas con aceite a los miembros de la iglesia para que oren por los enfermos. El joven Johnny cogió un frasco y se fue. Pasaron 2 horas y un patrullero llegó a la iglesia del pastor. El pastor salió con el hermano Chambak, y el policía le dijo, el joven Johnny es miembro de su iglesia. El pastor se agarró la cabeza y la preguntó, ¿y ahora qué hizo Johnny? Mire pastor. Johnny fue al hospital general y se subió al segundo piso y ungió a todos los enfermos con aceite, y se sanaron y se fueron del hospital. Luego fue al tercer piso y pasó lo mismo, igual en el cuarto. Después se fue al quino a cuidados intensivos, donde está la gente luchando entre la vida y la muerte, y terminados sanados cuando los ungieron con aceite. Una enfermera cuenta que una paciente murió y le pusieron una sábana encima, le colocó aceite y resucitó. Entonces del hospital nos llamaron del hospital y apresamos a Johnny. Pero en la celda empezó a ungir a los presos, y están llorando y clamando perdón de Dios. El pastor le dijo, ¿y qué quiere que hagamos? El policía le dijo, queremos que nos dé otra botellita para llevarle, porque el aceite de la que tiene se le está acabando. Tú también sé el Johnny para los enfermos, anda donde están los enfermos con tu botellita de aceite, úngelos, haz la oración de fe y míralos sanar, y cuando sean sanados predícales de Jesucristo. Bien oyente, eso es todo por hoy, si Dios coloca en tu corazón apóyanos en este ministerio. Y nos vemos mañana con la Biblia en tus manos con tu presentador el Ciberpastor. Y estudia y guarda la palabra de Dios, para que la fe crezca en tu corazón y puedas recibir lo mejor de Dios para tu vida.